Bien, en esta clase vamos a hablar de hipogonadismo. La clase de hipogonadismo, o el tema más bien dicho de hipogonadismo femenino, se aborda desde el punto de vista de la amenorrea, que es la ausencia de menstruación. Durante esta clase, más bien dicho al comienzo de esta clase, les voy a dar las definiciones, digamos, como que básicas de amenorrea que hay que tener en cuenta. Este tema no es demasiado profundo, puesto que lo van a volver a revisar cuando estén en el gineco. De manera de que está centrado sobre todo en los aspectos y entonces en las enfermedades endocrinológicas que afectan o que producen con mayor frecuencia amenorrea. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es la amenorrea, ¿no? La amenorrea es la ausencia de menstruación, simple y llanamente. Ausencia de menstruación. Entonces, la primera cosa que uno tiene que tener en cuenta es que hay causas fisiológicas de amenorrea. Es decir, una niña de 1 año de vida, de 2, de 3, de 5 años, está en amenorrea. No está menstruando. De igual forma, una mujer después de la menopausia está en amenorrea. No está menstruando. Entonces, el término amenorrea, lo primero que tienen que tener en la cabecita es que no es sinónimo de patología, no necesariamente. Es solo la ausencia de menstruación. Y hay ausencias de menstruaciones normales o fisiológicas, el embarazo, la infancia, la posmenopausia. Y por supuesto, las causas patológicas de amenorrea, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que pensar en amenorrea, lo primero que tiene que pensar es en amenorrea fisiológica por el embarazo, por la lactancia, por la menopausia o antes de la pubertad o en la infancia. De hecho, el primer aprendizaje significativo, una mujer que acude por amenorrea a un servicio de salud tiene que hacérsele una beta-HCG, una prueba de embarazo. Doctor, nunca ha tenido relaciones sexuales, 2 pruebas de embarazo. Doctor, soy monja, me dediqué al retiro, 3 pruebas de embarazo. Nunca mejor aplicado esto de las mujeres mienten, ¿no? Nunca mejor aplicado. Toda mujer que consulta con amenorrea, primerito, prueba de embarazo, salvo que esté en edad prepuberal o posmenopáusica. Lo más difícil de entender es cuándo es patológica la amenorrea y estudiar las amenorreas patológicas, las amenorreas que no son normales. No es niña, no es posmenopáusica, no está embarazada, no está dando de lactar. Entonces, es patológica. Y las causas de amenorrea patológica se dividen en primarias y secundarias. Aquí, como a nosotros los endocrinólogos nos gusta marearles a los médicos no endocrinólogos utilizando los términos primario y secundario, la amenorrea secundaria no es la causada por otra cosa, no tiene nada que ver. La amenorrea primaria es aquella mujer que nunca ha menstruado y sigue sin menstruar. Amenorrea secundaria es la mujer que menstruó, así haya sido una sola vez, media gota, ya menstruó. Y por tanto, si vuelve a faltarle la menstruación, se conoce esto como amenorrea secundaria. Entonces, amenorrea primaria es la mujer que nunca ha menstruado y que hasta el momento del estudio no ha menstruado ninguna sola vez, ni un poquito, ni nada. Y amenorrea secundaria es aquella mujer que por lo menos tuvo una menstruación y luego dejó de menstruar. Amenorrea secundaria. Entonces, cuidado con los términos primaria, secundaria. Ahora, ¿hasta cuándo es normal no menstruar? ¿Hasta cuándo es normal, en la costa se utiliza un poco más que en la sierra, ser niña? ¿Hasta cuándo es normal no menstruar? Esto nos lleva a una pregunta que le llamaremos inversa. ¿Desde cuándo es normal tener la primera menstruación? Eso de la primera menstruación y de la pubertad precoz no está lastimosamente en el sílabus porque se supone que lo ven en ginecología. Pero en todo caso, la primera menstruación es completamente normal entre los 9 y hasta cumplir los 16 años en términos generales. La primera menstruación que se dé es normal desde el cumpleaños número 9 hasta el día anterior al cumpleaños 16, en términos generales. Entonces, una paciente cumple los 16 años y no menstrua, está en amenorrea primaria, es patológica y hay que estudiarla.
Una mujer hasta los 15 años, 11 meses, 30 días está en amenorrea primaria fisiológica. Está en amenorrea primaria fisiológica hasta los 15 años, 11 meses, 30 días. El día que cumple 16 años y no ha tenido la primera menstruación, tiene amenorrea primaria patológica y por tanto hay que estudiarla. Sin embargo, cuando uno piensa en menstruación, lo primero que tiene que tener en mente es ovarios, ¿no? La menstruación es un signo indirecto de función ovárica. Repitan después de mí. La menstruación es un signo indirecto de función ovárica. La menstruación es un signo indirecto de función ovárica. Que una mujer menstrue quiere decir que en términos generales están funcionando sus ovarios. Y que una mujer no menstrue puede ser o no que no funcionen sus ovarios. Ahora, como ustedes aprendieron en fisiología, los ovarios producen estrógenos y progesterona. Nos vamos a centrar en los estrógenos. Los estrógenos producen la aparición de lo que llamamos los caracteres sexuales secundarios, que en términos generales y lo más visible es las glándulas mamarias y se toma como un carácter sexual secundario el vello púbico, aunque esto no depende de estrógenos sino de testosterona suprarrenal. Sin embargo, se le considera carácter sexual secundario. Entonces, si una mujer desarrolla glándulas mamarias, desarrolla mamas, quiere decir que ya tiene estrógenos. Quiere decir que ya debería estar proliferando ese endometrio y produciendo menstruación. Entonces, una mujer está en amenorrea primaria, es decir, no ha menstruado ni siquiera una vez, y es patológica si tiene 15 años y tiene caracteres sexuales secundarios presentes. ¿Por qué? Porque si ya tiene caracteres sexuales secundarios, ya tiene estrógenos. ¿Y por qué no menstrua? Si ya tiene estrógenos. Probablemente hay un daño uterino u ovario, uterino, perdón. Entonces, definiciones de amenorrea primaria. 16 años, del día del cumpleaños 16 y no ha tenido su primera menstruación, amenorrea primaria patológica se estudia. Día del cumpleaños 15, a los 15 años, tiene caracteres sexuales secundarios presentes y no ha menstruado, amenorrea primaria patológica hay que estudiar. Esto de los 15 años es como un término máximo acerca de la edad en la que debería darse la aparición de las glándulas mamarias. Como ustedes saben, la aparición de las glándulas mamarias se conoce como telarquia. Si la telarquia es antes de los 10 años, por ejemplo, a los 9 o a los 8, que es normal, entonces 5 años después debería menstruar como término máximo. De manera de que amenorrea primaria a los 16 años, independientemente de que tenga o no tenga glándulas mamarias, 16 años y no ha menstruado, amenorrea primaria patológica se estudia. A los 15 años, si tienen caracteres sexuales secundarios presentes, se refiere esencialmente a la telarquia. O 5 años después de la telarquia. O a los 13 años si no tiene telarquia, si no tiene desarrollo mamario. Esto nos deja un concepto implícito. Primero aparecen los estrógenos, luego se desarrollan las glándulas mamarias y luego menstruan. Yo les suelo decir para acordarse que hay que pensarlo como de arriba hacia abajo. Primero funciona la hipófisis y hace que finalmente se produzcan estrógenos en los ovarios, luego aparecen las glándulas mamarias y por último la menstruación. Entonces, estrógenos, glándulas mamarias, menstruación. Si no hay estrógenos hasta los 13 años, se considera amenorrea primaria. No hace falta medir los estrógenos, es clínico, sin telarquia. Entonces, estas definiciones hay que aprendérselas y hay que tener clarísimo, porque de esto parte cuando voy a estudiar una amenorrea primaria. Amenorrea secundaria es la mujer que por lo menos menstruó una vez y dejó de menstruar, ¿no? Tiene que haber tenido la primera menstruación conocido como menarquia o menarquía, también se suele utilizar, se puede poner con tilde, menarquia o menarquía, ¿ya? Lo primero que hay que pensar es en el embarazo. Sin embargo, la mujer tiene que tener más de una semana de embarazada para tener amenorrea secundaria. Se considera patológica, es decir, decimos la mujer está en amenorrea cuando por lo menos faltan 3 ciclos menstruales consecutivos. O sea, la mujer menstruaba cada 30 días y no ha menstruado 90 días, amenorrea. O 6 meses sin menstruación. También se considera amenorrea, aunque es controvertido, que una mujer tenga menos de 9 ciclos menstruales en un año. Entonces, amenorrea secundaria.
la falta de menstruación por 3 ciclos consecutivos. Es decir, doctor, mi última menstruación tuve hace 45 días y no he menstruado. Bueno, en prueba beta-HCG, pero todavía no cumple criterios de amenorrea secundaria patológica. Es decir, puede estar embarazada y efectivamente está en amenorrea, pero no es patológico. No pienso que sea patológico hasta que no pase 90 días. Y sin embargo, y verán que les insisto, primera cosa que hay que hacer en la mujer con amenorrea es beta-HCG, prueba de embarazo. Una vez que la prueba de embarazo está negativa, ahí sí me pongo a pensar. Es decir, a ver, ahora sí le creo. Veamos, a ver, ¿por qué tiene amenorrea? ¿Por qué no ha tenido su menstruación? Lo que hay que tener en cuenta es que para que una mujer menstrue quiere decir que todo está funcionando, todo lo del eje está funcionando. Funciona el hipotálamo, funciona la hipófisis, funcionan los ovarios, funciona el útero y hay vagina permeable. Entonces, la menstruación requiere la integridad del tracto genital y un correcto funcionamiento del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Entonces, cuando uno se imagina las alteraciones que pueden llevar a amenorrea, normalmente uno piensa en lo que llamamos alteraciones de nivel alto, alteraciones de ovarios y alteraciones del tracto genital. Es decir, puede haber algún problema hipotalámico que cause la amenorrea, o algún problema ovárico, o algún problema del tracto genital. Y así es como se lo debe entender y estudiar. Vamos a empezar por lo primero que puede aparecer, que es la amenorrea primaria. Cuando cumple los criterios de amenorrea primaria, más de 16 años y no ha menstruado, más de 15 años pero tiene glándulas mamarias y no ha menstruado, 5 años después del desarrollo mamario, o a los 13 años no ha tenido desarrollo mamario y no ha tenido menstruación, amenorrea primaria. Tengo que recoger los datos de la historia clínica que me permitan hacer una aproximación diagnóstica. Esto ya lo hemos hablado una y otra y otra y otra y otra vez, y algunos entienden y otros no tanto. Lo que yo tengo que hacer en la historia clínica es intentar encontrar la causa de la enfermedad. Tengo que intentar encontrar la causa de la amenorrea primaria. Puede que le atine, puede que no. Por eso se llaman diagnósticos presuntivos. Entonces, mi historia clínica tiene que estar enfocada en encontrar la causa de la amenorrea en este caso. ¿Ya? La historia clínica, el examen físico, tiene que estar enfocado en encontrar la causa de la amenorrea primaria. En base a la anamnesis y el examen físico, hago una hipótesis diagnóstica. Creo que es por esto. Y en amenorrea primaria hay un montón de diagnósticos que son simplemente clínicos. Luego pido exámenes no para ver qué sale, no, o para ver, o por si acaso, no. Los exámenes se piden para confirmar mi sospecha diagnóstica. Yo creo que es un alumno vago. ¿Qué le hago? Le tomo una prueba al final de esta clase para ver si efectivamente por lo menos escuchó la primera parte de la clase o no. Confirmo mi sospecha diagnóstica. Entonces, en la mujer con amenorrea primaria tengo que buscar todos los antecedentes perinatales e infantiles. ¿Qué son los antecedentes perinatales? Todo lo que sucede desde la concepción. Y de hecho, ¿usted quería quedarse embarazada o no quería quedarse embarazada? No a la mujer en amenorrea primaria, sino a la mamá, ¿no? ¿Quería quedarse o no quería quedarse embarazada? ¿Cuándo se quedó embarazada? ¿A las cuántas semanas se enteró? ¿Cómo se enteró del embarazo? ¿Tuvo novedades durante el embarazo? Presión alta, sangrados, amenaza de abortos, infecciones, en fin, cualquier patología que pudo haber complicado el embarazo. ¿El parto fue parto normal o cesárea? ¿Fue a término o no fue a término? ¿Fue prematuro o fue posmaduro? ¿Cuánto pesó al nacer? ¿Se acuerda cuánto pesó al nacer? ¿Requirió cuidados especiales, termocuna o ventilación mecánica? ¿Requirió una hospitalización prolongada más allá de 48 horas? Todo eso se tiene que recoger. Todos los datos de la infancia, signos y síntomas sospechosos de endocrinopatías, ¿no? Si tuvo anomalías del crecimiento y desarrollo, aquí lastimosamente va a quedar un hueco de conocimiento, puesto que para entender esto tienen que aprender una cosa que se llama hitos del desarrollo. ¿Qué quiere decir? ¿A qué edad es normal gatear? ¿A qué edad es normal caminar? ¿A qué edad es normal hablar? ¿A qué edad es normal dejar el pañal? Eso lo van a aprender en pediatría. Pero tiene que recogerse en la historia clínica. ¿Tiene antecedentes de disfunción psicológica o estrés emocional que pueden explicar que no menstrue por primera vez? ¿Tiene galactorrea? ¿Tiene vello
terminal andrógeno dependiente, tiene anosmia o retardo puberal. Examen físico. Tengo que hacer un examen nutricional. La obesidad produce amenorrea, el peso bajo produce amenorrea. Tengo que hacer una evaluación del estado nutricional, tengo que obtener el índice de masa corporal, eso es imperdible. Tengo que buscar signos de hiperandrogenismo, lo hemos visto en los casos de síndrome de ovario poliquístico. Causa oligoamenorrea y puede causar amenorrea. Es una causa rara de amenorrea primaria, pero es posible que se presente. Tengo que hacer un examen ginecológico para ver si es que no hay un problema en el tracto genital. Tengo que revisar las mamas y establecer los estadios de Tanner, ya vamos a hablar en un ratito, ver si tiene galactorrea. Y tengo que ver si no tiene algunas otras patologías neurológicas asociadas. Estos son los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner es una escala visual análoga. Me encanta cuando ustedes dicen, tiene dolor abdominal EVA 4/10. ¿EVA de qué? EVA, el término escala visual análoga, solo quiero decir, tengo unos dibujitos y yo comparo mis dibujitos con mi paciente para hacer lo que llamamos una valoración semicuantitativa. Es decir, está más o menos así. Aquí está en la descripción, si no les gustan los dibujos. Está más o menos así. Es una evaluación subjetiva semicuantitativa. La escala de Tanner es un EVA, una escala visual análoga en la cual comparo un detalle físico en Tanner, el vello púbico, el desarrollo de las glándulas mamarias, de mi paciente contra el arquetipo de Tanner. Y entonces digo, ya, es un vello púbico estadio 4 y unas glándulas mamarias estadio 3 de Tanner. Y tengo que hacer a todas las mujeres. Recuerden que la amenorrea es una definición que puede tener que ver con el desarrollo de las glándulas mamarias por la exposición a los estrógenos. Entonces, tengo que ver las escalas de Tanner en todos mis pacientes. La amenorrea primaria se estudia en dos grupos, sin caracteres sexuales secundarios, con caracteres sexuales secundarios. Es simple de entender. Si mi paciente tiene caracteres sexuales secundarios, tiene mamas, tiene vello púbico, es porque tiene estrógenos. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo, la hipófisis están bien y los ovarios están bien porque está produciendo estrógenos. ¿Ya? Si es que mi paciente no tiene caracteres sexuales secundarios, entonces no hay estrógenos. O no funcionan los ovarios, o no funciona la hipófisis, o no funciona el hipotálamo. Entonces, la amenorrea primaria se estudia con caracteres sexuales, sin caracteres sexuales secundarios. En una comparación, podemos decir que la amenorrea se estudia de manera similar a los trastornos del calcio y la PTH. Hipocalcemia con PTH alta o con PTH baja. Hipercalcemia con PTH alta o con PTH baja. Esto es igual, amenorrea con caracteres sexuales secundarios, que querría decir con estrógenos, o amenorrea sin caracteres sexuales secundarios, que querría decir sin estrógenos. Denme un segundito de regreso.
Ya, entonces, amenorrea sin caracteres sexuales secundarios. Lo que sabemos es que no produce estrógenos, por eso no tiene caracteres sexuales secundarios. Por tanto, la paciente debería tener estradiol bajo. ¿Ya? Si es que el estradiol está bajo, si los ovarios no funcionan, compensatoriamente la LH y la FSH debería estar alta. A esta condición se le conoce como hipogonadismo hipergonadotrófico. Hipogonadismo produce pocas hormonas gonadales. Hipergonadotrófico, las gonadotrofinas están altas. Entonces, le tengo que pedir un cariotipo. ¿Por qué? No para saber qué pasa, sino porque la causa más frecuente por largo es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es la monosomía de los cromosomas sexuales o la monosomía del cromosoma X. El síndrome de Turner es la monosomía del cromosoma X. Esto quiere decir que le falta un cromosoma X. También se podría decir que falta un Y, pero bueno, falta un cromosoma sexual. Y por tanto, este déficit de un cromosoma hace que haya disgenesia ovárica. La disgenesia ovárica quiere decir que los ovarios no se desarrollaron adecuadamente. Disgenesia ovárica. Es largo lo más frecuente, aunque existen variantes del síndrome de Turner. Lo más frecuente es el 45X. Antes se le escribía 45X0 y algunos libros aún no podrán encontrar así, pero normalmente la nueva nomenclatura es 45X. Tenemos el mosaico, lo que llamamos Turner mosaico, que quiere decir que algunas células son, digamos, normales y otra parte tienen el déficit de un cromosoma sexual. Lo que conocemos entonces como el Turner mosaico. El Turner mosaico es que unas células tienen un cariotipo normal y otras células le falta un cromosoma X. Es, digamos, variable, ¿no? Existe síndrome de Turner en el cual el 90% son normales y el 10% son monosómicas, o al revés, el porcentaje es muy variable. Y tenemos también la posibilidad del Turner gonadal, que vendría siendo una variante de este Turner, en el cual solo las células ováricas son 45X. Y todo el resto de células, lo que llamamos las células somáticas, las células de todo el cuerpo, son normales. ¿Ya? Los Turner y los Turner mosaico. Extrañamente también pueden haber lo que conocemos como isocromosomas. ¿Ya? 46, no es 45, es 46 XX iso X. Ya. 46XX iso. ¿Qué es un isocromosoma? Un isocromosoma, hay que pensar primero que un cromosoma normal tiene un brazo corto y un brazo largo. En los isocromosomas se da una replicación anormal y en lugar de dividirse de forma longitudinal, lo hacen de forma transversal. Esto quiere decir que normalmente la forma de dividirse de un cromosoma es así. Y de estos dos brazos se crea otro nuevo juego de cromosomas. En el isocromosoma se divide de esta otra forma. Y por tanto tenemos dos brazos cortos y tendremos un cromosoma constituido por dos brazos cortos. Y dos brazos largos en el cual tendríamos un cromosoma constituido por dos brazos largos. Eso es un isocromosoma. Y es una variante posible en el síndrome de Turner, por isocromosoma. También existe de forma rara el síndrome de Sawyer, en el cual es genotípicamente masculino, sus genes son masculinos, pero fenotípicamente femenino. Genotípicamente masculino, pero fenotípicamente femenino. Es decir, sus cromosomas son masculinos, pero se ve como un femenino.
Habitualmente a esto que se le conoce como síndrome de Sawyer hay varias explicaciones, pero lo más frecuente es la resistencia del receptor de andrógenos. Es decir, es un paciente que produce testosterona, pero esta no cumple su función. Luego tenemos otra causa relativamente frecuente, que de hecho es más frecuente que el síndrome de Sawyer, que le llamamos la disgenesia gonadal pura. Esto quiere decir que su cariotipo es perfectamente normal, no hay ningún problema, produce hormonas, todo está perfecto. Pero las gónadas se desarrollaron inadecuadamente o no se desarrollaron. Disgenesia gonadal pura, cariotipo 46XX. Entonces, cuando yo me encuentro con una mujer con amenorrea primaria, sin caracteres sexuales secundarios y con talla baja, tiene síndrome de Turner, hasta que se demuestre lo contrario. Y yo le pido el cariotipo para confirmar mi sospecha diagnóstica de que es síndrome de Turner. Si yo tengo una mujer con amenorrea primaria, sin caracteres sexuales secundarios y de talla normal, o podría ser incluso alta, entonces pienso en un síndrome de Sawyer o en una disgenesia gonadal pura. Y pido el cariotipo para diferenciar entre estos dos. Insisto, chicos, que ya les he repetido hasta el cansancio y que en el último caso clínico se demostró que no entienden mismo. Los exámenes confirman mi sospecha diagnóstica. No puede ser que pida los exámenes para saber o porque sí. Confirman mi sospecha diagnóstica. Ahora, puede ser que no tenga caracteres sexuales secundarios porque no tiene estrógenos, pero cuando miro la FSH y la LH no están altos, están bajos. Y claro, los ovarios están no funcionando porque no se les está estimulando. Hipogonadismo tiene pocos estrógenos, en este caso sería poco función gonadal, porque no produce suficientes gonadotrofinas, porque no produce suficiente FSH y LH. Entonces, ¿qué voy? A buscarle cómo está la hipófisis. A buscarle cómo está la hipófisis. Eso es más bien raro, es poco frecuente. Ahora, ¿qué pasa si tengo caracteres sexuales secundarios presentes? Tengo estrógenos. Los ovarios están funcionando, no tengo que verles, están funcionando. Tiene funcionamiento hipofisario normal, no hay razón para que le haga una resonancia de hipófisis. El problema es del útero. Hay algún problema que está alterando la integridad del tracto genital. Lo que se hace entonces es verle al útero. ¿Qué le pasa al útero? Y lo primero y lo más simple es una ecografía de útero. Y lo más frecuente es que no haya útero. Y ahí nuevamente le pido un cariotipo. Y las causas más frecuentes son la genesia de los conductos müllerianos que dan lugar al cuerpo del útero y a las trompas de falopio, o la insensibilidad de andrógenos del síndrome de Sawyer que les había dicho. Si es que encuentro útero, entonces se estudia como una amenorrea secundaria. Es una amenorrea primaria con caracteres sexuales secundarios y se estudia como una amenorrea secundaria. ¿Qué puede pasar en el tracto genital? Que no se desarrolle o que no se desarrolle adecuadamente. La genesia mülleriana o el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Habitualmente le decimos Rokitansky-Mayer-Kuster-Hauser. ¿Ya? Este síndrome es amenorrea primaria más ausencia de vagina y puede agregar otras malformaciones congénitas. De hecho, como ustedes saben de genética, un paciente que tiene una malformación genética puede tener otra. Son pacientes que en términos generales crecen y se desarrollan normalmente porque estrógenos tienen. El problema es que no pueden generar menstruación porque no tienen dónde producir el endometrio. ¿Ya? Pueden ser por mutaciones del gen de la hormona antimülleriana o por alteración, o porque hay hormona antimülleriana pero no funciona. También tenemos de forma rara la insensibilidad a los andrógenos, lo que se conocía antiguamente como la feminización testicular. Es un cariotipo masculino, como el síndrome de Sawyer, genotípicamente masculino, fenotípicamente femenino. ¿Ya? Y es fenotípicamente femenino normal, ¿no? Puede pasar y es una mujer, indiscutiblemente. Lo que sucede es que, como no tiene testosterona, no se masculinizó.
pero al no desarrollar estrógenos, en términos generales, tampoco pudo producir el desarrollo vaginal normal y por tanto tiene un canal vaginal ciego y no tiene útero. Se encuentran pacientes con testosterona, ILH y FSH altas. Tenemos entonces, en resumen, las etiologías ováricas, causadas porque el ovario no se desarrolló o no se desarrolló adecuadamente. El síndrome de Turner, los mosaicos del síndrome de Turner y los déficits de formación pura, que son las disgenesias gonadales puras. El síndrome de Turner es entonces la primera causa de amenorrea primaria y es de sospecha clínica, de diagnóstico clínico y de confirmación con cariotipo. Amenorrea sin caracteres sexuales secundarios, más talla baja, es Turner hasta que se demuestre lo contrario. Hay otras malformaciones congénitas visibles que se asocian al síndrome de Turner que son como más difíciles de ver, o sea, dicen cuello alado. Es difícil de ver un cuello alado, en las fotos era fácil. Pero en cambio es simple ver una mujer con amenorrea primaria sin caracteres sexuales secundarios y talla baja. ¿No? Es, de hecho, la malformación congénita después del síndrome de Down más frecuente. De hecho, el síndrome de Turner en mujeres es más frecuente que el síndrome de Down. Sospecha indiscutiblemente clínica. Y tenemos las disgenesias gonadales. La mujer con cariotipo XY, ya hemos hablado varias veces, síndrome de Turner, de Sawyer, que tienen útero y pueden desarrollar talla alta, porque de hecho producen testosterona, pero esta no funciona. Y como ustedes saben, las hormonas sexuales, los estrógenos o la testosterona causan el cierre de los cartílagos de crecimiento. Si no hay hormonas sexuales, estos pacientes crecen. Pueden también haber alteraciones en el gen SRY, que es uno de los involucrados en la masculinización de un individuo. ¿Ya? Estos pacientes pueden tener cintillas gonadales. Si ustedes recuerdan de embriología, las cintillas gonadales son los precursores, los primordios de las gónadas, de testículos o de ovarios. Como no logran desarrollar, entonces se quedan en forma de cintillas gonadales y estas son precursoras de cáncer. Entonces, tan pronto yo diagnostico un síndrome de Sawyer, tengo que sacarle las gónadas o las cintillas gonadales que yo tengo. Amenorrea primaria por gonadotrofinas, hipogonadismo hipogonadotrófico. De hecho, las causas de hipogonadismo hipogonadotrófico para amenorrea primaria y para amenorrea secundaria son las mismas. ¿A qué me refiero? El hipogonadismo hipogonadotrófico puede causar amenorrea primaria o amenorrea secundaria. Son las mismas causas que llevan al hipogonadismo. Lo más frecuente son los adenomas hipofisarios. Los tumores hipofisarios benignos, los adenomas, comprimen la hipófisis y deja de producir gonadotrofinas, deja de producir LH y FSH, y por tanto no se producirán en este caso estrógenos. Primero los adenomas hipofisarios no funcionantes, luego los craniofaringiomas, que son tumores benignos, porque no metastatizan, pero que pueden terminar matando al paciente, que comprimen a la hipófisis y entonces esta deja de funcionar. Otras más raras, como las infiltrativas, la radiación craneal en los pacientes que tuvieron cáncer con leucemia, por ejemplo, los niños con leucemia les dan radiación en todo el cuerpo y desarrollan hipogonadismo. También tenemos un síndrome bien interesante que es interesante desde el punto de vista científico, pero es muy raro, y es el síndrome de Kalman. En el síndrome de Kalman no hay migración de las células olfatorias, que también son las células productoras de GnRH. Entonces, el paciente no tiene o tiene disminución de la olfacción y tiene hipogonadismo hipogonadotrófico, porque las células del bulbo olfatorio, de la placa olfatoria, que es lo que se forma antes del bulbo, tenían que migrar hacia el hipotálamo para generar las células productoras de GnRH y tenían que quedarse para formar las células olfatorias. Esto en cuanto a amenorrea primaria. Ahora, en relación a amenorrea secundaria, igual, tiene que diagnosticarse por clínica. Tengo que buscar todos los elementos que me permitan aproximarme al diagnóstico etiológico, a la causa de la amenorrea secundaria. Más o menos investigo lo mismo. Aquí en amenorrea secundaria ya no me preocupo tanto de los antecedentes perinatales. Me preocupa más
de los eventos patológicos o de los antecedentes patológicos personales. Igual en el examen físico veo si tiene hipogalactorrea, si tiene hiperandrogenismo y si tiene algún déficit neurológico que me oriente que sea un problema hipotalámico. Paso 1, beta-HCG. Verán que les repito 50 veces. Paciente con amenorrea, beta-HCG. No he tenido relaciones sexuales nunca, doctorcito. 2 beta-HCG. No, si mi marido se fue hace un año a hacer la rural, no he tenido relaciones sexuales. 3 beta-HCG. No importa lo que diga el paciente, beta-HCG. Segundo paso, medición de TSH y prolactina. No necesariamente son las causas más frecuentes de amenorrea, pero sí son causas fáciles de diagnosticar y fáciles de tratar. Entonces, son los primeros exámenes que pido. Si todo esto me dio normal, o sea, beta-HCG negativa, TSH normal, prolactina normal, me pregunto por qué no tiene estrógenos. Tenía estrógenos, porque por eso tuvo su primera menstruación y dejó de tenerlos. Y la causa más frecuente es que haya desaparecido la progesterona o que no se esté produciendo la suficiente cantidad de progesterona. Entonces le hago lo que llamamos prueba de progesterona. ¿Qué es la prueba de progesterona? Asumo que mi paciente tiene estrógenos y lo que le falta es progesterona. Entonces, ¿qué hago? Le doy progesterona. Le administro progesterona y si era lo que faltaba, entonces va a menstruar. Entonces, va a menstruar. ¿Ya? Entonces, si es que hago una prueba de progesterona y esta produce sangrado, produce menstruación, entonces lo que le falta es progesterona. Si no menstrua a pesar de la progesterona, quiere decir que no le falta solo progesterona y que faltan más cosas. Y hay que investigarle más profundamente. Si no le falta solo la progesterona, probablemente le falta estrógenos y progesterona. Entonces lo que le doy es estrógenos y progesterona por 21 días y veo si menstrua. Esta prueba es más fácil porque se hace con anticonceptivos orales. ¿Qué es lo que me demuestra si es que menstrua? Que lo que le falta es estrógenos y progesterona. ¿Ya? Lo que le falta es estrógenos y progesterona. Y el útero está bien, el endometrio se desarrolla bajo el estímulo de estrógenos y falta la progesterona, entonces lo que tengo que hacer es buscar problemas hipotálamo-hipofisarios u ováricos. Una vez que ya sé dónde está el problema, está en el útero, está en los ovarios o está en la hipófisis, debo buscar, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el factor etiológico? De las causas genitales, causas uterinas, la causa más frecuente es el síndrome de Asherman. Cuando se hace un legrado, se raspan las capas del endometrio y deberían quedar las capas basales. Pero si raspan mucho la capa basal, esta se pega la una con la otra. Y no hay desarrollo endometrial puesto que las capas basales están unidas. Puede que no estén unidas y solo haya sinequias y solo haya cicatrices, bandas. Y de todas formas va a generar amenorrea. Entonces, hay que buscar el síndrome de Asherman, que existen diferentes variedades. Ya les dije, el que están las dos capas pegadas, o sea, el endometrio está todo pegado, o está pegado partes, o solo hay algunas banditas que producen abortos espontáneos. Tratamiento, meten un histeroscopio y cortan y separan. Y ya está, solucionado. Eso en las causas uterinas de amenorrea secundaria. Las causas ováricas. La causa más frecuente es la falla ovárica precoz. Los ovarios dejaron de funcionar antes de lo que deberían y por tanto produce menopausia precoz. La menopausia precoz es aquella definida como antes de los 40 años. La falta de periodos menstruales sucesivos antes de los 40 años. Antes de eso me faltó una definición. Se conoce como menopausia a la amenorrea secundaria de más de un año de duración. Menopausia precoz es la amenorrea secundaria de más de un año de evolución. Querría decir que es una mujer que alguna vez menstruó y que luego pasó todo un año sin menstruar. Eso es menopausia. Si sucede antes de los 40 años, es menopausia precoz. Y si sucede antes de entre los 40 y los 45 años, es menopausia temprana. Lo que nos deja que la menopausia normal es entre los 45 y los 50 años, lo más frecuente, y puede llegar a ser hasta los 55. Le mido la FSH y da más de 40 en 2 ocasiones.
La mayoría de las causas no se llegan al diagnóstico. Entonces, para no decir etiología de la falla ovárica precoz, el médico no tiene idea, le digo, es una causa idiopática. Puede ser por destrucción autoinmune de los ovarios, una paciente con antecedentes de enfermedades autoinmunes, o que se sometió a quimioterapia o radioterapia o tuvo infecciones a repetición de las trompas uterinas. ¿Ya? Entonces, se puede a veces llegar al diagnóstico, pero la mayoría no, y queda como idiopática. Luego tenemos las causas hipofisarias. Ya vimos la causa uterina más frecuente es el síndrome de Asherman, la causa ovárica más frecuente es la falla ovárica precoz y de esta la más frecuente es la idiopática. Y en las causas hipofisarias lo más frecuente es la hiperprolactinemia. Normalmente cuando una mujer está embarazada, está dando de lactar, produce altas concentraciones de prolactina y la prolactina bloquea los pulsos de GnRH, lo que finalmente bloqueará los pulsos de LH y FSH, por tanto no se producirán estrógenos ni ovulación. Entonces, la hiperprolactinemia patológica fuera del embarazo y la lactancia genera hipogonadismo por bloqueo de los pulsos de GnRH que llevarán a bloqueo de la LH-FSH que llevará a bloqueo de la producción de estrógenos, progesterona y por tanto menstruación. Otra causa probable es el síndrome de silla turca vacía, que es relativamente raro, y es que en la silla turca, donde debería estar la hipófisis, no se ve y lo que se ve es líquido cefalorraquídeo. Causas hipotalámicas. La más frecuente de la causa hipotalámica es lo que llamamos amenorrea hipotalámica funcional. Para que una mujer se quede embarazada, o más bien dicho, el embarazo es un periodo de alto gasto energético. Las mujeres durante el embarazo gastan mucha energía en crear un niño a partir de la media célula que aportamos los hombres. Entonces, como requiere mucha energía, para que una mujer se quede embarazada se requiere una reserva energética suficiente. Si hay muy poca grasa, eso induce a que los adipocitos produzcan poca leptina y la disminución de la leptina bloquea los pulsos de GnRH. Si no hay GnRH, no hay LH-FSH y por tanto no hay función ovárica. Esto se puede ver en las deportistas de alto rendimiento que no tienen grasita, en pacientes con anorexia o bulimia. No tienen grasa, no producen leptina, se bloquea el centro generador de pulsos de GnRH, no se produce LH-FSH y por tanto no hay función ovárica. Son mujeres que típicamente tuvieron su menarquia normal, tuvieron ciclos regulares hasta que entraron a hacer un ejercicio físico intenso que les redujo marcadamente su grasa corporal. ¿Ya? Se llama amenorrea hipotalámica funcional porque no hay menstruación. Amenorrea, el problema es que no hay los pulsos de GnRH en el hipotálamo, y funcional porque no es que el hipotálamo esté mal, está bien, tiene una respuesta funcional, una respuesta fisiológica a la falta de grasa. Es normalmente un diagnóstico de exclusión y requiere necesariamente una valoración psicológica. Otras causas endocrinológicas de amenorrea está el hiperandrogenismo asociado a amenorrea primaria o secundaria, que lo más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, aunque también es posible la hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí se ve la amenorrea asociada a hiperandrogenismo, que eso ya lo vimos en SOP. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para evaluar a la mujer con amenorrea? Historia y examen físico. ¿Es amenorrea primaria o secundaria? Si es amenorrea primaria, ¿tiene caracteres sexuales secundarios? No tiene caracteres sexuales secundarios. Si no tiene caracteres sexuales secundarios, Turner, ¿es talla baja o es talla normal? Si es talla baja, tiene amenorrea primaria sin caracteres sexuales secundarios, Turner y le pido un cariotipo. Si es amenorrea primaria, no tiene caracteres sexuales secundarios, pero tiene talla normal, le pido gonadotrofinas, LH-FSH y estradiol. ¿Ya? Y lo más frecuente será una disfunción ovárica. Luego hago el primer examen, que es la beta-HCG. Y puedo medir FSH y prolactina porque hay causas de hiperprolactinemia y de hipergonadotropismo, como la falla ovárica primaria. La amenorrea hipotalámica funcional es un diagnóstico que no requeriría exámenes, que deberíamos de averiguar a nuestro paciente si es un atleta de alto rendimiento o examinarle a ver si tiene disminución de la grasa corporal por alguna cosa que hace. Listo, preguntas de hipogonadismo femenino. Perdón, tengo dos preguntas.
Ujú. En el síndrome de Schleicher, perdón si pronuncio mal, o sea, en pocas, ¿es un niño o es una niña? Eso me queda un poco de conflicto porque es XY. No soy yo para quien decírtelo esto, pero en términos generales, la persona es lo que la persona quiere ser. No tiene nada que ver con tus genitales, ni con tus estrógenos, ni con tu testosterona. Es lo que el paciente quiere hacer, de entrada. Si tú te refieres a fenotípicamente, ¿a qué parece? El síndrome de Sawyer, por cierto, si se pronuncia Sawyer, las pacientes son fenotípicamente femeninas y genotípicamente masculinas. Es decir, tienen genes, tienen un cariotipo 46XY, genotípicamente masculinas, pero son fenotípicamente femeninas, se ven como mujeres y por tanto son mujeres en términos generales, salvo que la paciente no lo quiera hacer. Ah, esa era mi duda. Y la otra era, justo en el cuadrito, el último que nos mostró, solo se medía FSH. ¿Por qué no podemos medir el LH o es solo un gastadero de dinero aparte? Eso, muy bien, ya me caíste bien. Plata botada a la basura, porque la gonadotrofina que mejor evalúa el eje hipotálamo hipofisario es la FSH. Si tú pides de FSH y LH, estás diciendo, o sea, la lógica sería, puedo tener un paciente con FSH alta pero LH normal, o al revés, con FSH alta o LH normal, o en los bajos la misma cosa, con FSH baja pero LH normal. O sea, ¿cómo es posible o cómo harías para que solo deje de producirse FSH pero el LH esté normal? O deje de producirse LH si la FSH está normal. No hay forma, no es posible, entonces no te ayuda para nada. Entonces, FSH es suficiente, siempre es suficiente la FSH, excepto cuando quieres ver si hay alteraciones de la relación de FSH y LH, como se ve en las mujeres con ovario poliquístico, lo que por cierto también es inútil, porque no es un criterio diagnóstico. Las mujeres con ovario poliquístico tienen más LH 3:1 en relación a FSH, cuando lo normal es tener doble de FSH a LH, pero no es un criterio diagnóstico, así que la LH en términos generales no aporta nada, porque no puede ser diferente de la FSH. Ya le caché, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, en el tratamiento del síndrome de Sawyer, o sea, ¿qué se le daría ahí a la paciente? Habitualmente, como la paciente es fenotípicamente femenina y se siente mujer, le damos estrógenos. Pero si es una paciente que se siente hombre, le damos testosterona. Lo que pasa es que esto de transgénero es una cosa súper complicada y que no tiene que ver con la endocrinología solamente, ¿ya? Pero lo primero es respetar lo que el paciente quiere. Punto. Somos médicos, más allá de sus creencias religiosas, no como Lazo que dice, no, soy presidente, creo en todo y pone cosas en las leyes que es claramente su creencia religiosa. Y yo, de hecho, soy católico muy creyente, pero no dejo de ser médico. El paciente es lo que el paciente se siente que es. Fin de la historia. Y en términos de eso, trabajamos. ¿Alguna otra pregunta? Doc, una pregunta pequeña. En el caso de las deportistas de élite, ¿qué se debería hacer? ¿Se debería mandar a un nutricionista o se dejan normal? Así que siga haciendo el deporte. También que podría caer en el ámbito del se hace lo que el paciente quiere. O sea, Alexandra, ¿cómo se llama la pesista? Alexandra Escobar, ¿no? Si usted quiere ser una pesista de alto rendimiento, grasa no va a tener poquito y no va a menstruar. Pero no le vas a decir, sí, deje de hacer ejercicio, o lo que es peor, que aumente la grasa, va a perder su rendimiento físico. ¿Cómo le dices eso? Diferente de las mujeres con la misma menorrea hipotalámica funcional, pero por anorexia o bulimia, pero el tratamiento es el de la anorexia de la bulimia, que eso lo aprenden o lo tendrían que aprender en psiquiatría. ¿No? Entonces, si la paciente le gusta ¿cómo se llama esta cosita de bailar? No el ballet, sino vaya, es una disciplina olímpica. Bueno, si le gusta esta cosa de danza olímpica, ¿qué le puedes decir? Suba la grasa. ¿Para qué? Para que le vaya mal en las competencias. ¿No? Tiene que tener claras las consecuencias de lo que está haciendo. ¿Qué puedes hacer? Listo. Última clase, que no quiere Doc, decir que es la última vez que nos veamos. Sí.
Y tal vez, por ejemplo, para los atletas, las que tienen poca grasa, ¿no se usan también los anticonceptivos orales? ¿Para qué? O sea, para devolverles la menstruación, ¿o no? Ya, tengo una pregunta y tú que eres mujer me vas a poder explicar porque es algo que yo nunca he entendido. Ya sabemos que no menstrua porque no tiene grasa. ¿Por qué quieres que menstrue? Hello. Mm, ahí tiene razón, Doc. O sea, es que no se supone que igual la menstruación nos indica que estamos relativamente bien, o sea, con nuestro eje hipotálamo hipoficiario. Pero ya Pero sabes, igual, o sea, al momento de darle los anticonceptivos, tampoco es que le causemos una menstruación de verdad. Ajá. no tiene nada que ver con la menstruación de verdad. Tiene que ver con que ya sabes por qué no menstrua. No menstrua porque tiene amenorrea hipotalámica funcional y esto es por el ejercicio, porque porque hace este baile que se me escapa el nombre, de esto que saltan en los caballetes, ya se tienen también muy poquita grasa. Ya sabes por qué es. O sea, ya tienes la razón, porque tú dices, y yo les dije hace un rato, que una mujer menstrua quiere decir que el hipotálamo, el hipófisis, los ovarios y el útero están bien. Sí, claro, pero ya sabes qué es lo que está mal. ¿Para qué quieres que menstrue? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. Lastimosamente ya no está el tema de síndrome ovario poliquístico en el sílabus y por eso no les doy clase de síndrome ovario poliquístico. Pero lo hemos visto en casos clínicos, ¿no? Quistes en los ovarios, oligomenorrea, hiperandrogenismo. Si tiene quistes en los ovarios, eso no se trata. No hay razón de tratar quistes en los ovarios. ¿Por qué tratar un examen? Se trata la oligomenorrea, para que la mujer menstrue todos los meses. Y yo siempre suelo hacer la misma observación. Si la mujer quiere menstruar todos los meses, le doy anticonceptivos orales. Siempre le hago, y yo me hago esta pregunta, ¿por qué quiere menstruar? ¿Para qué? O sea, si está en amenorrea, claro, me preocupo, le investigo, le busco, ¿por qué es la amenorrea? Pero si ya sé por qué es la amenorrea, ¿por qué quiero que menstrue? Yo por lo menos no lo entiendo. Debe ser porque soy hombre, debe ser. Y respeto a las mujeres que van a mi consulta para ya de encontrar por qué es y quiero menstruar todos los meses de anticonceptivos. Reciba los anticonceptivos, menstrue todos los meses. Súper frecuente. Yo les intento explicar a los pacientes, pero el 99% no entiende. ¿Quiere menstruar todos los meses? Menstrue todos los meses. Tome sus anticonceptivos. No entendería para qué le quieres dar a un atleta profesional anticonceptivos para que menstrue. Si ya sabes qué es lo que está mal. Yo no lo entiendo. Debe ser una cosa de mujeres que escapa a mi capacidad mental. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, verán, yo les recomiendo que revisen de nuevo la clase, revisen sus apuntes, porque no es tan fácil amenorrea. Tienen que tener los conceptos más grandes claros. Tienen que saber cuándo es amenorrea primaria, pero eso es clave de lo clave, saber cuándo es amenorrea primaria. No puede ser que no lo sepan, ¿ya? Tienen que tener claro que hay causas uterinas, ováricas e hipotálamo hipofisales. Tienen que tener en cuenta algunos criterios diagnósticos básicos. O sea, síndrome de Turner no puede ser que no diagnostiquen, aunque estén en el centro de salud de la punta de la loma de la montaña del profundo del oriente. No necesitan ningún examen. Amenorrea primaria, ¿se necesita algún examen? No. Talla baja, ¿se necesita algún examen? No. Y tiene Turner. Ya está. No puede ser que no puedan diagnosticar eso y que no sepan. No, no es posible. No es posible. Bien. Vamos a hablar de hipogonadismo masculino. Esto es mucho más simple, porque resulta que los hombres tenemos testosterona desde la pubertad hasta que morimos. Entonces ahí ya no hay problema de la menopausia o no la menopausia. También es difícil el hipogonadismo masculino, puesto que la menstruación es algo, sobra decirlo, claramente visible. En cambio, en los hombres, la disfunción eréctil, la incapacidad para tener y mantener una erección y la infertilidad, que es la incapacidad de tener hijos por factor masculino, es más difícil de determinar, ¿no? Porque el paciente machista, como somos, no va a decir que tiene impotencia. No lo dice. No lo dice. Entonces, es difícil de ver. Y la infertilidad, pues eso también es, primero, raro la infertilidad de factor masculino, efectivamente, pero segundo, como se necesita el factor femenino, entonces
puede ser difícil de determinar, ¿no? El hipogonadismo masculino se define como la falta de producción de andrógenos y de una espermatogénesis adecuada. Recuerden que los testículos producen testosterona y también producen espermatozoides, ¿no? Y las dos cosas pueden o no estar relacionadas. Haciendo una comparación muy grosera, la menstruación y la función ovárica son dos eventos relacionados con estrógenos, pero no son necesariamente juntos y podrían considerarse como separados. De hecho, puede haber menstruación sin ovulación y puede haber ovulación sin menstruación, ¿ya? Entonces, nuevamente, la regulación del eje hipotálamo hipofisario testicular, ¿ya? Recuerden entonces que los testículos producen espermatozoides en los conductos seminíferos y para eso requieren de las células de Sertoli. Y hacia la periferia están las células de Leydig que producen la testosterona. La LH estimula selectivamente a las células de Leydig y la FSH estimula selectivamente a las células de Sertoli. Dato interesante, las células de Leydig producen testosterona que tienen receptores en casi todas las células de nuestro cuerpo, pero también en las espermatogonias y permiten el desarrollo adecuado de la espermatogénesis. ¿A qué quiero decir? A que para que haya espermatozoides, hay FSH funcionando sobre células de Leydig, pero también hay testosterona. Ahora, la testosterona ejerce un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y el hipófisis. Inhibe la producción de GnRH e inhibe la producción de LH y FSH. Los testículos se empiezan a diferenciar a partir de la sexta semana de desarrollo embrionario y requieren de presencia de varias sustancias. Las más importantes es la testosterona y la hormona antimülleriana, ¿ya? También están involucrados de una forma que no entendemos muy bien el gen SRY y el gen SOX, ¿ya? ¿Por qué no entendemos muy bien? Porque si ustedes recuerdan, los genes codifican proteínas. Los genes permiten la síntesis de proteínas. Y no conocemos la proteína del SRY, ¿no? No sabemos qué proteína sintetiza, ni igual del gen SOX. Parecen ser factores moduladores de otros genes, probablemente de testosterona. No está claro. Lo que sí está claro y fehacientemente demostrado es que para que un feto se diferencie varón, se requiere, por lo menos, aunque hay otros factores, SRY, SOX, testosterona y hormona antimülleriana. Y ahí se desarrollará el testículo y se desarrollará la capacidad de producir espermatozoides cuanto la capacidad de producir testosterona. Todo esto sucede durante la vida fetal. Luego, poco antes del nacimiento, desaparece la producción de LH y FSH, desaparece la producción de testosterona. Y al nacimiento, la testosterona está en cero y vuelve a reactivarse en la pubertad, ¿no? ¿Qué sucede durante nuestra vida, durante la infancia? Se producen pulsos de LH-FSH, en realidad se producen pulsos de GnRH, lo que determinará producción de pulsos de LH-FSH. Pero son muy distantes. En la infancia pueden ser tan distantes como una vez cada semana, una vez cada mes. Conforme vamos creciendo, conforme van pasando los años, los pulsos se vuelven más frecuentes por un mecanismo de retrocontrol positivo. ¿Qué significa? El hipotálamo en realidad nunca deja de producir GnRH. Antes del nacimiento disminuye sus pulsos y lo hace, como les digo, cada semana, cada mes. Se produce poquita GnRH, que regresa al hipotálamo mismo y estimula que se produzca pite más, digamos. Y esto regresa al hipotálamo y hace que se produzca un poco más. Cada vez que se produce GnRH, se produce LH-FSH, y cada vez que se produce más GnRH, entonces se producirá más LH-FSH, y va aumentando, 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 aumentando. Digamos que es un pulso cada mes, luego un pulso cada 3 semanas, luego un pulso cada 2 semanas, cada semana, cada 3 días, cada 2 días, cada día, luego 2 veces al día, 3 veces al día. Luego, cuando se dan pulsos cada hora, por lo menos, se activa o se reactiva la producción de testosterona y la espermatogénesis.
Entonces, siempre producimos pulsos de GnRH que producirán pequeñas secreciones de LH-FSH incapaces de activar a los testículos. Los pulsos se hacen cada vez más frecuentes, los pulsos de GnRH, por retrocontrol positivo. Me animo un poquito más, me animo un poquito más, hasta que llega un punto en que se llama umbral que activa la producción de testosterona y la espermatogénesis y desencadena la pubertad. De hecho, así funciona también para el reproductor femenino, igualito. Pulso, tiempo, pulso, y cada vez los pulsos se hacen más cercanos, hasta que se reactivan los ovarios y producen estrógenos. ¿Ya? Lo interesante de aquí es que en la infancia el mecanismo de retrocontrol es positivo. Un poquito de GnRH produce más GnRH, y produce más LH, FSH, hasta que produce testosterona. Y la testosterona ejerce retrocontrol negativo y ¡shuac! Regresa y se retrocontrola para mantenerse en equilibrio. El eje hipotálamo hipofisario testicular infantil es de retrocontrol positivo y una vez se llega a la pubertad se hace de retrocontrol negativo. El eje hipotálamo hipófiso ovárico es siempre de retrocontrol positivo, siempre. Todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para hormonas sexuales. Todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para hormonas sexuales, para testosterona y para estrógenos en realidad. Pero claro, los hombres tenemos muchísima testosterona y las mujeres tienen estrógenos. La testosterona es una hormona, podríamos decirlo hasta mala, ¿no? Causa incremento de las glándulas sebáceas, produce acné, por eso las mujeres con ovario poliquístico, el exceso de testosterona o de la actividad de los receptores causa acné. Tiene también su lado positivo, tiene acciones anabólicas y hepáticas, estimula la síntesis proteica, estimula el crecimiento de los huesos largos, estimula el desarrollo de los órganos sexuales. Como ya les había dicho, la testosterona producida en las células de Leydig ejerce efecto también sobre las espermatogonias y las células de Sertoli. Activa, más dicho, tiene receptores neuronales. Todas las neuronas de nuestro cerebro tienen receptores para testosterona, lo que explica cómo nuestro cerebro funciona, nuestro cerebro masculino. En el músculo, en el riñón tiene receptores, la testosterona induce la síntesis de eritropoyetina. Por eso, cuando un paciente tiene baja la testosterona, tiene baja la eritropoyetina y tiene anemia. Y tiene acciones sobre la médula ósea estimulando la síntesis de las células sanguíneas. Entonces, la testosterona es producida por las células de Leydig con ritmo circadiano. Es mayor en la mañana que en la tarde y en la noche empieza a elevarse. Es decir, aquí está la mañana y está en su punto más alto, luego desciende en la tarde y luego en la noche empieza otra vez a elevarse, hasta que otra vez sube y baja, ¿no? Esto sería despertar y esto es un poco antes de acostarnos. ¿Ya? La testosterona es una hormona derivada del colesterol, es una hormona lipídica y entonces no puede circular por la sangre libremente y tiene que ir unida a proteínas de transporte. La proteína de transporte de la testosterona es la albúmina, casi el 70%. Pero también existe una globulina específica que es la globulina ligadora de hormonas sexuales que transporta el 30% de la testosterona. ¿Ya? En las formas de medir la testosterona tenemos varias formas de medir, que tenemos la testosterona total. Como su nombre lo indica, es todo, la que está libre y la que está unida a proteínas. La biodisponible, que es la que cumple función biológica, que es la que está unida a albúminas, y la libre. Y podemos medir la testosterona libre. Habitualmente se mide la testosterona total, se mide la albúmina y se calcula la testosterona libre. Cuando ustedes piden testosterona libre y testosterona total, están regalándole la plata al laboratorista porque lo único que está haciendo es un cálculo a partir de testosterona total. La testosterona libre, salvo algún laboratorio específico, en general no se mide sino se calcula, tal como sucede con el colesterol LDL. ¿Ya? La testosterona se elimina por vía urinaria como androsterona, etilcolaconona y glucurónido de testosterona y se mide en orina de 24 horas. Antes se usaba mucho, ahora no tanto porque las dosificaciones de testosterona total, libre y biodisponible son relativamente seguras y preferimos en términos primarios medir testosterona total.
Recuerden que la testosterona induce la aparición de caracteres sexuales secundarios. En los hombres tenemos los estadios de Tanner, ¿no? Que es una escala visual análoga en la cual comparamos el desarrollo testicular de mi paciente contra esta escala y que se correlaciona bien con el volumen testicular, para lo cual hay unas cuestiones que se llaman orquidómetros, que yo tengo uno, pero es muy raro, ni siquiera se consigue en Ecuador, que nos dice el volumen testicular aproximado por cada uno de los estadios de Tanner. Dado que no es tan accesible los orquidómetros, lo que hacemos es medir la longitud mayor de cada testículo, ¿ya? Se considera prepuberal a los menores de 4 centímetros y claramente puberal mayor de 4 centímetros. El diámetro mayor, ¿no? El diámetro mayor. El hipogonadismo es el hipogonadismo masculino. Es en la pubertad retrasada por una falta de maduración del eje neuroendocrino o una disfunción gonadal. Se podría también dividir así como primario y secundario, es decir, nunca produjo testosterona o la produjo y deja de producirse, ¿no? Es común, aunque no se diagnostica ni se trata con frecuencia por los factores que les dije, un factor totalmente psicosocial, ¿ya? Recordar que la definición de menopausia masculina no existe en realidad. Las mujeres, el día de la menopausia o en la menopausia, dejan de producir estrógenos. Los estrógenos llegan a cero. A cero. Los hombres, primero, nunca llega a cero la testosterona. No es normal. No habría el hipogonadismo post-andropáusico. No existe porque nunca llega a cero. Disminuye 1% anual luego de los 50 años. Eso quiere decir que a los 100 años tendríamos una reducción del 50%. Pero en realidad, la reducción típica no llega al 10% y se considera patológica cuando es mayor del 20%. Entonces, no es normal tener la testosterona baja en sangre. Sí que disminuye en el tiempo, pero no se hace clínicamente relevante. ¿Cuáles son las causas que tenemos? Más o menos igual que en amenorrea. Testiculares, hipotálamo hipofisarios, o hay hormona, pero no ejerce su efecto. Sería periférico. Periférico. El hipogonadismo masculino, claro, se diagnostica. El hipogonadismo masculino se diagnostica cuando se ve que no ha aparecido el desarrollo sexual normal, ¿ya? No ha habido pubertad o la pubertad se detuvo. A eso le llamaríamos hipogonadismo primario, que sería el equivalente a amenorrea primaria. Hay muchas causas. En la causa más frecuente es el testículo ectópico o no descendido o mal descendido. Si los testículos se quedan dentro de la cavidad abdominal, la temperatura destruye las células de Sertoli y las células de Leydig y no funciona. Y es lo más frecuente. Un testículo no descendido o ectópico no tratado. Largo lo más frecuente. Largo lo más frecuente. Existen otras causas que son mucho más raras. Recuerden que en mujeres hablamos del síndrome de Turner. El equivalente, por llamarlo de alguna forma, sería el síndrome de Klinefelter. Que noten ustedes, tiene un cromosoma X un cromosoma extra que habitualmente es un cromosoma X. Pero a pesar de ser una polisomía, tiene por lo menos un Y. Sí, tiene por lo menos un cromosoma sexual adicional y uno de los cromosomas es un cromosoma Y. Este exceso de cromosomas pueden ser incluso 47X, Y. Este exceso de cromosomas bloquea la producción de testosterona. Y los pacientes tienen hipogonadismo, ¿no? Primario. Los pacientes se les diagnostica porque tienen ausencia de pubertad y talla alta. Ausencia de pubertad y talla alta. La mayor parte de los pacientes tiene este cariotipo 47XXY, aunque pueden tener, ¿cómo se llama esto? Mosaicos, como en el Turner, unas células ser normales y otras del cariotipo de Klinefelter. No es hereditario, no es congénito, perdón, no es hereditario, sí es congénito, es decir, no se hereda, pero sí se nace con eso. El único factor conocido como para todas las alteraciones cromosómicas es la mujer añosa, es lo más frecuente. Parecería ser incluso un poco más frecuente que el síndrome de Turner. ¿Cómo se diagnostica? Habitualmente por infertilidad. No puede tener hijos y se palpan testículos pequeños y duros. Pero para esto tiene que el paciente consultar.
y un paciente no tendría por qué saber cuál es la consistencia habitual de un testículo. Entonces, no se da cuenta que sus testículos son pequeños y duros, ¿no? Se ve testosterona baja con gonadotropinas altas. Debería ser el micropene o la falta de desarrollo puberal los motivos de consulta, pero bueno, ya les he hablado de esto varias veces. Lo cierto es que todas las alteraciones cromosómicas, como el Klinefelter o el Turner, se acompañan de retraso o disfunción motora. Se acompañan siempre de algún retraso mental. Entonces, lo que tenemos son pacientes con testículos pequeños, sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios y con talla alta. Lo que hay que hacer es darle tratamiento con testosterona y eso producirá la aparición de caracteres sexuales secundarios, pero la testosterona inhibe la LH y FSH y por tanto no va a haber espermatogénesis. De hecho, el síndrome de Klinefelter, los pacientes son estériles directamente. Causas de hipogonadismo primario. Ya les había hablado, de hecho, lo más frecuente es el testículo no descendido o ectópico. También tenemos las infecciones testiculares, la orquitis o la parotiditis, las paperas, por suerte ya está casi erradicado. El mismo virus que causaba las paperas bajaba los testículos y les destruía. Radioterapia como en las leucemias, el consumo de drogas, los traumas testiculares que hacen que dejen de funcionar, si le sacaron los testículos por alguna causa, ¿no? Por supuesto. Y también hay causas autoinmunes. ¿Ya? Hay hipogonadismo primario por drogas, por fármacos, ¿no? El uso de corticoides y ketoconazol porque estos bloquean la producción de testosterona o bloquean las acciones de la testosterona, la espironolactona y la flutamida y bloquean la activación de testosterona, el finasteride, bloquea la activación de la testosterona y causa hipogonadismo. Para hipogonadismo secundario, producía su testosterona normal, tenía espermatogénesis y dejó de hacerlo. ¿Ya? Tenemos causas frecuentes, la hiperprolactinemia, tenemos el síndrome de Kallmann, ¿no? Que es el mismo que mujeres, es la falta de desarrollo del bulbo olfatorio que produce hipogonadismo hipogonadotrófico con hiposmia o anosmia, el hipopituitarismo por adenomas hipofisarios y raramente el síndrome de Prader-Willi. ¿Ya? Raramente. El hipogonadismo secundario tiene un inicio prepuberal, ¿no? O más bien dicho, puede tener un inicio prepuberal. Una causa frecuente rara es el síndrome de Kallmann, como ya les expliqué, pero aunque se ven los libros que lo mencionan con mucha frecuencia, en realidad en la epidemiología es muy raro este síndrome de Kallmann, lo vamos a pasar. Y aquí tenemos, ¿no? Hipogonadismo y suele tener otros defectos de la línea media como el labio leporino. No todos los pacientes con labio leporino tienen Kallmann, de hecho es más bien raro, pero sí suelen tener alteraciones de la línea media y, por ejemplo, no tienen desarrollada la hipófisis. ¿Ya? El síndrome de Pasqualini, que también es otra de estas cosas raras que siempre se repiten, es el hipoandrogenismo con espermatogénesis conservada. No producen testosterona, sin embargo, hay FSH y producen espermatozoides en muchísima menor cantidad y habitualmente no tienen movilidad conservada y de todas formas son pacientes infértiles. El síndrome de Prader-Willi que asocia hipogonadismo con obesidad. Hipogonadismo y obesidad es síndrome de Prader-Willi, ¿ya? Desde pequeños. Y lo que vemos es que los testículos no descendieron porque recuerden que en la vida fetal lo que hace descender los testículos es la testosterona. Otros síndromes más raros se asocian con otras malformaciones congénitas como polidactilia, como micropene, ¿no? Como micropene. Entonces, cuando yo encuentro un paciente con hipogonadismo, tengo que buscarle si es que no tiene otras malformaciones congénitas. Causas de hipogonadismo secundario de inicio postpuberal, los tumores celares o supracelares como las adenomas hipofisarios o las enfermedades infiltrativas de la hipófisis. Por fármacos, como ya les dije, por cierto, hipogonadismo por marihuana. Chicos, ustedes que saben de esas cosas, hipogonadismo por marihuana y cáncer de testículo por marihuana. ¿Ya? Normalmente lo que hacemos es medir la testosterona y luego puede ser necesario medir la globulina ligadora de hormonas sexuales.
eso es más bien un estudio de especialidad porque son causas raras de hipogonadismo. Lo que ustedes deberían hacer es, paciente con sospecha de hipogonadismo masculino, medir testosterona, medir FSH y LH, aquí sí las dos porque aquí las dos cumplen funciones distintas, espermatogénesis y síntesis de testosterona. Ver si tiene producción de espermatozoides. Recuerden que en el hipogonadismo hay disminución de testosterona y o disminución de la espermatogénesis. Y complementar con los exámenes que aporten en su sospecha diagnóstica. Cuando yo pienso que mi paciente tiene hipogonadismo, probablemente lo primero sea medir testosterona total, lo primerito. Y ahí veo, confirmo el hipogonadismo y veo si es hipo o hipergonadotrófico. El tratamiento normalmente tiene dos objetivos, porque los testículos producen testosterona y los testículos producen espermatozoides. Cuando yo le doy testosterona a un paciente, estoy anulando la producción de espermatozoides porque estoy inhibiendo la GnRH e inhibiendo la FSH y LH. La testosterona puede mejorar los síntomas de hipogonadismo, pero definitivamente dejarán al hombre infértil. La testosterona es inyectable actualmente, solo hay la forma de depósito de 3 meses antes y ojalá vuelva a la que se inyecta cada mes porque es muchísimo más barata. Y también hay gel de testosterona. Hay que tener cuidado con el gel de testosterona porque si se aplica sobre la piel del paciente y luego el paciente tiene contacto piel a piel con alguien más, con la esposa, con los hijos, le puede pasar la testosterona y masculinizar. Lo que hago es medir la testosterona sérica para vigilar el tratamiento y ver los efectos secundarios como la poliglobulia. ¿Ya? ¿Cuándo empezar el tratamiento con testosterona? A los 12 años. ¿Cuándo sospechar hipogonadismo? A los 9 años si no hay desarrollo sexual, pero se tiene que esperar a los 12 para decir que un paciente tiene hipogonadismo masculino. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque cuando le doy testosterona, primero acelero el crecimiento por 1 o 2 años y luego ¡tac!, se detiene y se termina el crecimiento. La testosterona acelera el crecimiento, pero induce el cierre de los cartílagos y se terminará el crecimiento y eso hay que tener cuidado con los chicos adolescentes que reciben testosterona. La testosterona lo que sí mejora mucho es el líbido y las relaciones sexuales. La impotencia mejora mucho en los pacientes que tienen hipogonadismo, ¿no? Cuando yo le doy tratamiento con testosterona. Pero puede causar hepatitis medicamentosa, causa acné, porque el acné es una característica de andrógenos, ¿no? Puede causar poliglobulia, edema, hipertrofia prostática benigna. Y no es que cause cáncer de próstata, sino que el cáncer de próstata es dependiente de testosterona. Eso quiere decir, una persona, un hombre con hipogonadismo, nunca va a tener cáncer de próstata. Porque de hecho el tratamiento del cáncer de próstata, muchos de los tratamientos es bloquear la producción de testosterona. Cuando yo le pongo testosterona a un paciente con hipogonadismo, no es que le cause cáncer de próstata, es que le estoy devolviendo su riesgo de cáncer de próstata y por tanto se debe medir el PSA cada año a partir de los 50 años de edad en el paciente que está utilizando testosterona. Es un tratamiento de especialidad. En realidad, todo esto es para que tengan una muy buena idea de cómo se hace el tratamiento. Bueno, espero que hayan aprendido algo en estas clases de endocrinología. Espero que se rediman, por llamarlo de alguna forma, el último presentación de caso. Ha habido últimos buenos y últimos no tan buenos. Y bueno, nos veremos de aquí ya solo para las presentaciones de los casos. Los jueves vamos a hacer 2 casos el mismo día y el lunes y el miércoles un caso y un caso. ¿Cuántos grupos nos faltan, Alexi? ¿Estás conectado? Sí, Doc, creo que faltan 6, si más no me equivoco. Entonces, en principio, la próxima semana haríamos 4 y ya nos faltarían solo 2. Y ahí ya plantearíamos la fecha del examen, ¿no? Que el examen es un examen, vamos a llamarle parcial, ¿no? Solo vamos a ver los temas de fosfocálcico y de hipogonadismo para este examen. Listo, Doc. 8 son el número exacto, Doc. Entonces todavía faltan. Listo. Sí, Doc. Doc, una preguntita. Me habían mencionado 3 chicos, creo, que a lo que proyectó las notas de los casos clínicos creo que no estaba. Creo que eran de los primeros grupos. Entonces no sé si... Los primeros para el siguiente
la siguiente clase unidos. Están en 2 listas diferentes, separadas. Entonces ya les voy a poner en una sola lista para que puedan ver en una sola lista. Listo, Doc. Gracias. Listo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Gracias. Gracias, Doc.